Bien, el curso al cual si ustedes se han matriculado es elaboración artesanal de aceites esenciales. El término artesanal involucra que usen materiales no muy costosos, pero en algunos casos se necesita a veces invertir un poquito para que salga bien todo, ¿no? Antes de empezar el curso de lleno, vamos a hablar acerca de dos diferencias, porque cuando nosotros o ustedes mismos habrán escuchado de repente que recomiendan consumir aceites esenciales, porque es bueno para la salud, porque me baja el colesterol malo, es bueno para el corazón, de repente aumenta mis defensas en sentido de antioxidantes. Aquí hay 2 temas, ¿no? Aceites, vamos a dividirlos en 2 grupos. Los aceites volátiles, que es lo que se va a tratar en este tema, y los cuales se pueden extraer mediante los métodos, de repente que ya lo conocen, que es arrastre por vapor de agua, hidrodestilación, ¿no? Utilizando, recipientes y un cambio de fase, ¿no? Y son aquellos que la mayoría de las plantas aromáticas lo sintetizan. Es decir, estos se van a encontrar en hojas, en frutos, en tallos, en raíces, etcétera. O sea, los podemos encontrar distribuidos de repente en toda la planta o en partes localizadas. Sin embargo, los aceites fijos porque no son volátiles, son cadenas mucho más grandes y al ser cadenas mucho más grandes son pesadas, tienen un poco un peso molecular mucho más elevado, entonces estos tienen otro tipo y otra metodología de extracción. Su composición es diferente. Ya no son cíclicas como las primeras, son más bien cadenas largas. Las primeras tienen alrededor de 15 máximo átomos de carbono. En cambio, los aceites fijos tienen hasta 20, 22, 24, que son los comestibles, entre 20 y 22. Pero tenemos muchos de peso molecular más elevado, pero los cuales ya no se utilizan para el consumo humano, sino ya se utilizan para lo que es pinturas, trabajo industrial, digamos, ¿no? Y como se había mencionado, ambos se diferencian por el método de extracción. Se diferencia uno en la composición, se diferencia en sus características físico-químicas, tanto las físicas como químicas. Físicas podemos poner el aspecto que tienen, la sensación que nos dejan al tacto, composición química, que es la estructura, las moléculas, la constitución molecular por el cual está constituido. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta diferencia, vamos a arrancar el tema en sí. Vamos a hablar qué son los aceites esenciales. O, antes de empezar, se le llaman esenciales, ¿por qué? Si estamos hablando de los aceites fijos, por ejemplo, esenciales, dicen, es importante consumir el aceite de oliva. Perfecto. Es esencial para la salud. Perfecto. Cabe dentro del término. Pero el aceite de oliva es bueno porque está compuesto por ácidos grasos que tienen dobles enlaces. Estos dobles enlaces hacen que estos aceites actúen como un protector para la salud, protector en la sangre, para las arterias, ¿no? Como defensa, como una acción antioxidante. Sin embargo, por eso son llamados aceites esenciales. Sin embargo, los aceites aromáticos son esenciales, pero no son esenciales para nosotros, porque si no nos echamos, no consumimos o no usamos aceites esenciales de las plantas, de esos volátiles, no nos va a pasar nada, ¿no? Normalmente lo usamos como perfume. Un día que no nos echamos perfume, bacán, pero no es esencial para nosotros. ¿Por qué se llama esenciales? Son esenciales porque son esenciales para las plantas. Es decir, las plantas sintetizan estos componentes, no todas, sí, pero tienen una función particular para ellas, ¿no? Algunos sirven de polinizadores. ¿Qué significa?
son aromas agradables que van a atraer insectos y que van a interactuar con las flores o las semillas y van a llevar el polen de las flores para que se una, ¿no? Con otras partes de la planta o con otras plantas para generar nuevos embriones, ¿no? Y de ahí que nazca pues simplemente otra plantita nueva. Entonces, para ellos son esenciales. Por eso es el término, ¿no? Vale la aclaración porque a veces he tenido problemas de que confunde. Muy bien, estos aceites esenciales para las plantas o que las plantas, la mayoría de las plantas nos proporcionan, están constituidos por una sola molécula, o sea, tienen su origen en una sola molécula, ¿no? Esta molécula que vemos se llama isopreno. Ah, ¿Qué va a pasar con esta molécula? Tiene la peculiaridad de polimerizarse, de unirse consigo misma. Viene otra molécula de isopreno igual que ella y se van a unir y viene otra, van a crecer la cadena tanto para formar diferentes compuestos, porque la polimerización de esta molécula eh, no es indefinida, no tiene un fin y no sigue, la cadena no sigue creciendo indefinidamente, sino si quiere formar aceites esenciales, pues se van a unir dos o tres moléculas. Y si se sigue uniendo, forman otro tipo de compuestos que los vamos a ver, que cotidianamente nosotros tenemos que ver con ellos. Por ejemplo, los compuestos de la polimerización de este isopreno, ¿cuáles son? En primer lugar, los de más bajo peso molecular tenemos los monoterpenos, denominados así por tener solamente 10 átomos de carbono. Pero para esto necesitamos saber de dónde vienen esos 10 átomos de carbono. Vemos aquí la molécula de isopreno. ¿Cuántos átomos de carbono tiene? Tiene uno, tiene dos, el que está acá que no se ve, tres, cuatro de este codito y cinco. Entonces, si junto un isopreno más un isopreno son 10 átomos de carbono. Entonces me van a formar los monoterpenos. ¿Y qué me dice el conjunto de monoterpenos? Que estoy formando un aceite esencial. Si junto 3, ya tendría 15 átomos de carbono, voy a formar los compuestos sesquiterpenos y también voy a tener aceites esenciales. Y si esta molécula de isopreno se sigue polimerizando, pues va a llegar a un número de carbonos 20 y les vamos a denominar diterpenos. Si tiene 25 átomos de carbono, se denominarán sesterpenos. Y si tiene 30 átomos de carbono, se denominan triterpenos. Así, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ya las resinas, aquellas resinas que las sintetizan, por ejemplo, los pinos, ¿no? Las coníferas. La mayoría de coníferas o todas las coníferas tienen este tipo de compuestos, ¿sí? Exudan una sustancia que es agradable y cuando ésta se la obtiene del árbol, podemos sacar mediante destilación podemos sacar diferentes compuestos, diferentes productos, ¿sí? Entonces, luego tenemos, aumentando el peso molecular, saponinas, aquellas, por ejemplo, son moléculas mucho más grandes, un poco más pesadas y que las encontramos, por ejemplo, en la quinoa o en la alfalfa, ¿sí? En la quinoa, si tenemos quinoa recién cosechada, la colocamos en agua y la agitamos, vamos a ver la formación de espuma. Eso que me indica que tiene saponinas. Los tretaterpenos o carotenoides, por ejemplo, tenemos los pigmentos, es decir, que abunda ese color por el color anaranjado que observamos, son pigmentos. Ya esa molécula tiene 40 átomos de carbono, es una cadena muy larga con dobles enlaces intercalados y por eso presenta color.
ese color anaranjado bonito de la zanahoria, por ejemplo, ¿no? Y si seguimos aumentando la cadena carbonada, ya tenemos compuestos más pesados, como el caso del hule, ¿no? Y ya le llamamos politerpenos. Ya son cadenas infinitas que ya tienen otra característica. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar una de otra? Los dos primeros son líquidos, las resinas son semilíquidas, son más pastosas. Las saponinas ya no las podemos tocar, no las podemos ver porque van a emerger o van a salir o las vamos a obtener ya mezcladas, ¿no? Moléculas más grandes, pero ya mezcladas. Hay que utilizar diferentes métodos de aislamiento. Los pigmentos vamos a apreciarlos por sus colores, por ejemplo, ¿no? Y el hule, obviamente, el hule en el caso mm, del Jeve, por ejemplo, cuando se extrae de la especie, del árbol, es de color blanco. Entonces, conforme se va secando y evaporando el agua, porque sale en forma líquida tipo leche, se va coagulando, ¿no? Entonces, para evitar que coagule, se le trabaja en medio ácido, muy suave, y luego se le pasa por rodillos, ya maquinaria especializada, y para formar globos, pelotas, llantas, en fin, esos productos que resisten y que amortiguan golpes, ¿no? Entonces son diferentes componentes. ¿Dónde encontramos estos aceites esenciales? Generalmente en hojas. La mayoría de los aceites esenciales se sintetizan en hojas y muy pocos tenemos en la madera, caso de las coníferas, el palo rosa, por ejemplo. Tenemos en raíces, ¿no? Como el quión, la cúrcuma. Pero ¿cómo se encuentra? Asumamos que la hoja tiene una cara y un en vez, ¿cierto? Entonces, ese espesor de la hoja, en el medio de las dos capas, vamos a encontrar glóbulos. ¿Dónde apreciamos bien esos globulitos como burbujitas? En la cáscara de naranja, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos pelando una naranja sentimos que se revienta, ¿no? Sentimos que nos humedece la mano, ¿no? Cuando estábamos pelando. Entonces ahí reventamos esas poros, esas burbujitas, y esas son bolsitas que van a contener el aceite esencial. Igual sucede en las hojas. De repente nosotros no sabemos nada de especies, pero sí podemos reconocer qué especies tendrían aceite. ¿Cómo? Por ejemplo, quiero saber si una especie determinada tiene aceite. Lo que hago es coger una hojita y estrujarla, tratar de romperla y la huelo, ¿sí? Uso mi nariz y la huelo. Y si siento un aroma agradable, algunos aceites muy pocos son desagradables, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen aceites. Igual sucederá con la parte de la planta que yo quisiera extraer, ¿no? Ahora, si yo tengo el equipamiento necesario, pues pruebo en hojas, pruebo en ramas, en el fruto o en las raíces, ¿no? Entonces se van a encontrar formando cavidades donde en forma de microgotitas van a almacenar las, los aceites, ¿no? Entonces con una presión que nosotros ejerzamos, liberamos estos aceites. ¿Qué otras especies, por ejemplo, sintetiza? Como raíces, tenemos el quión, tenemos la cúrcuma, el palillo, ¿no? Si nosotros le quitamos el palillo el aceite esencial al palillo, a lo que es cúrcuma longa, quedaría solo el pigmento. Inclusive el aceite sale con una tonalidad
tenue, ligeramente anaranjada, porque el pigmento de la cúrcuma es bastante soluble en aceites, entonces se disuelve en ella misma, ¿no? Tenemos en madera lo que es el palo santo, ¿no? Que es muy cotizada. Es más, esta especie estuvo en extinción, ¿no? Casi en extinción. Hay un lugar en el norte donde la están protegiendo, ¿no? Y finalmente las coníferas, tenemos una representante ahí, un representante que es el Pinus, ¿sí? En donde vemos cómo esta va a sintetizar, va hasta segregar esta resina, ¿no? Que parece un gel este, que al final se va a secar y va a quedar como un terrón de azúcar, así azucarado, pero manteniendo el olor. Y si lo tenemos en un recipiente abierto, simplemente se va a terminar por evaporar el aceite. Entonces, todos estos aceites que sintetizan son volátiles. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una pregunta hasta acá. Em, sí, profesora, una consulta. Dime, Mariana. ¿Qué tal, profesora? Hace tiempo no converso con usted. ¿Qué tal? Em, No te escucho muy bien. ¿Puedes elevar la voz? sí, ahora sí me escucha. Hola. Ahora, perfecto. Ah, ya, genial. Mi Sí, te consulta va escucho. que casi siempre todas la materia que tenga pigmentos, siempre va a salir los aceites con colores o con una tonalidad, ¿no? No necesariamente totalmente transparente. Sí, no, más adelante vamos a hablar sobre las características físicas, Ujú, pero depende el método también de extracción. Si utilizas mucha temperatura, fuerzas a los pigmentos, a los otros, inclusive otros componentes que no son volátiles, vas a forzarlos a salir y va a ser arrastrado por el aceite y le van a cambiar ciertas propiedades al aceite, más que todo la apariencia, ¿no? ujú, Fíjate, la mayoría tienen un color translúcido amarillo, unos con una tonalidad verdosa, pero no son un verde intenso como una clorofila, sino son una tonalidad ligeramente verdosa, pero son translúcidos, que significa que me va a dejar pasar la luz o yo voy a poder ver a través de ellos. Y van a tener una tonalidad. Pero hay algunos aceites, en el caso de manzanilla, por ejemplo, el aceite sale verde, un verde botella ujú, muy bonito, muy brillante, pero aún así sale traslúcido. Y es por un componente que tiene que este, le da ese color. O sea, ya de por sí uno de sus componentes arrastra, es parte de la composición del aceite esencial y lo arrastra y sale el color. Entonces le permite que ese aceite tenga ese color verdoso, ujú, ¿no? Ahora, va a depender del origen de la muestra. Eh, Alguna vez hice un experimento, una extracción y compré del mercado, de aquí en Lima, del mercado. No salió mucho, es más, no me salió aceites. ¿Por qué? Porque a veces las plantas están expuestas mucho a la intemperie o las dejan en el sol o a veces vienen en sacos y están todas apretujadas. Entonces el calor mismo que se genera entre las plantas cuando están en un lugar muy cerrado y en especial en plástico, hacen que el aceite se deteriore o se evapore rápido y se pierda. Entonces, esa es otra, cuando hablemos de los métodos de extracción, vamos a ver qué cuidados debemos tener para extraerlos, porque trabajar con aceites es muy bonito. No es trabajoso, solo ustedes tienen que conocer muy bien la metodología para evitar contaminaciones, para evitar que se les deteriore la materia prima, porque si no van a perder. ujú, Y una vez extraídos, ¿qué debo hacer para que no se malogren? Porque así como son llamados aceites, vamos a ver por qué son llamados aceites y no necesariamente son como los aceites de cocina o los oleaginosos comestibles. Esto
estos tienden a malograrse también, a oxidarse, a ranciarse, a cambiar de aspecto y ya no son nada agradables. Ok, muchas gracias, profesora. Listo. ¿Alguno más? Profesora, ¿Alguna otra pregunta? en el Dime. chat Julio Dueñas dejó una A ver, pregunta, o a ver, bueno, un comentario. vamos a No ver. sé si puede ver en el chat. A Dice, ¿es ver. posible combinar los dos tipos de aceites? Hola, Sí, ¿no te ¿me escucho? escucha? Sí, la pregunta que dice, va así, ¿es Sí, posible combinar los dos tipos de aceites? sí, generalmente se hace, pero hay que saber cuál, ¿no? De repente quiero hacer un aceite, por ejemplo, que no tenga mucho aroma, ¿no? Un aceite de los fijos. ¿En qué caso se combina? Por ejemplo, como son muy volátiles estos aceites esenciales y son bastante ricos, agradables a nuestro sentido del olfato, ¿sí? Se van rápido, ¿verdad? Nos dura poco. Ahora, echarse una gota del concentrado no les recomiendo. Una cosa es oler una hojita y otra cosa es echarse el concentrado. Más bien ahí te da dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hacen? Para evitar que esa volatilidad, por la volatilidad o por la naturaleza volátil del aceite se me vaya rápido, utilizamos aceites fijos para fijarlos. ¿Ven? El mismo término me dice, no te vayas, te voy a abrazar y no te voy a dejar ir. Entonces, ¿qué hago? Yo mezclo, pero se le echa poco. De repente la relación puede ser, cuando se hace perfumes, no se le echa mucho, se echan pues microlitros, se echan gotas y los aceites fijos igual, no se echa mucho. ¿Para qué? Para que no me cambie la esencia del aceite, el aroma del aceite. Entonces los mezclo simplemente para que me sirva de un fijador, que se me quede más tiempo el aceite retenido. ¿Por qué? Porque las moléculas del aceite fijo son grandotas y las moléculas del aceite volátil son pequeñas, se van a quedar atrapadas. Entonces los va a ir liberando poco a poco, ¿no? Nuestro calor corporal hace que los vaya liberando poco a poco. Nos echamos detrás de las orejas o en la mano. Y si ustedes se tocan, son calientitos en esa parte, ¿no? La temperatura es bastante elevada, es alrededor del cuello y en la mano, por la muñeca. Entonces esas zonas son bastante calientes. Entonces esa temperatura suele facilitar la evaporación, pero no tan rápida como si lo echáramos solo. No sé si he complementado disipado tu duda. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos seguir, ¿no? Como vemos acá, vemos aceites de diferentes colores. Como había mencionado, eso va a depender mucho del método de extracción y también de la naturaleza de la especie, ¿sí? A veces esperamos que el aceite de lavanda sea morado. No, ven qué colores amarillos claritos, otros más oscuros, algunos son mezcla, ¿no? Generalmente son translúcidos, así como el aceite de la imagen de lavanda, ¿no? De las flores moradas. Generalmente son los aceites de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿por qué yo he empezado por la parte química y no por la parte, digamos, más práctica de ya, la extracción? Porque ustedes ven un líquido. Estos aceites esenciales están compuestos por N moléculas de monoterpenos, esquiterpenes y otras que las vamos a ver más adelante, que le van a dar ese conjunto. Ustedes han escuchado hablar, me imagino, del bouquet. Ese bouquet que los catadores suelen calificar en los vinos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese bouquet le da un conjunto de componentes. Igual sucede en los aceites. Este aceite está compuesto no solo por un compuesto, un monoterpeno o un sesquiterpeno. Está compuesto por tantos monoterpenos, tantos sesquiterpenos como la planta pueda sintetizar o su naturaleza, su biología. Entonces, ese le va a dar la característica del aceite. Ujú. Veamos.
Propiedades físico-químicas, dice. Las propiedades físico-químicas son todas las características que van a, valga la redundancia, caracterizar a estos tipos de aceites para que sean diferentes de otros. Si, por ejemplo, aceite de rosas, alguna vez me pasé por el barrio chino y fui a comprar, bueno, para conocer un poco, y vi que una tienda vendían aceites de todo tipo, importados y también que se producían acá. El aceite de rosas era rosadito, el aceite de mentas era verdecito. Pero si nosotros extraemos el aceite de esas plantas, no va a ser ni rosadito ni verdecito. Entonces, yo te digo, es lavanda y te pongo moradito. No, ¿no? No es así. O sea, esa es una forma de marketing, ¿sí? Para que diga, oh, ¿no? Pero los aceites esenciales, en primer lugar, son líquidos, son aceitosos, ¿sí? Cuando los tocamos, son aceitosos, se parecen mucho, mucho, mucho a los aceites de cocina, para que puedan tener una idea. Pero cuando ustedes airean su mano o la frotan el aceite en su mano, no les va a dejar esa sensación grasosa, ¿ven? Que tienen esa grasa en la mano y tienen que lavarse con agua y al final echándose jabón. En cambio, los aceites esenciales aromáticos por el agradable aroma, estos sí, también voy a necesitar agua, voy a necesitar alcohol, pero no es desagradable. O sea, la mano no me lo va a dejar grasosa. Ese es un punto para reconocer. Si dejara un poquito es porque le han echado de repente algún fijador, que normalmente es más grande y tiene propiedades de no ser volátil. Insoluble en agua, sí, todos los aceites son insolubles en agua. Si mezclamos vamos a tener burbujitas, gotitas que al final se van a separar. Inclusive, entre aceites esenciales cambia su densidad. No sé si han tenido el gusto de usar productos Natura. Natura, por ejemplo, vende un producto en donde tiene 3 tipos de aceites esenciales que para usarlo hay que agitarlo, ¿sí? Entonces, entre ellos cambia su densidad y efectivamente, naturalmente, hay aceites que son más pesados que el agua ligeramente y muy ligeros que aquellos que flotan. Entonces, se puede hacer ciertas combinaciones. Entonces, estos aceites esenciales son bastante solubles en alcohol, ¿sí? Si el alcohol es puro, que normalmente es el que se usa para los perfumes cuando se fabrican, no va a producir una solución turbia y esa solución turbia se llama emulsión, ¿sí? Y son solubles en la mayoría de solventes orgánicos conocidos, en otros tipos de aceite como los fijos, por eso nosotros a veces no podemos diferenciar si están mezclados o no, y en algunos ácidos minerales o aceites minerales. No son oleosos se llama esa untuosidad grasosa que nos deja en la mano, ¿no? Al tacto. Al comienzo sí, podemos tocarlo, podemos palparlo y parece aceite, por eso llevan ese nombre, pero al final termina evaporándose y se pierde esa sensación oleosa, ¿sí? El aceite esencial lo podemos encontrar, o sea, dentro de su composición podemos encontrar hidrocarburos salicíclicos, ¿sí? O sea, no ciclos, aromáticos, así como sus derivados. ¿Qué significa? Vamos a ver la composición, que van a tener restos de alcoholes, aldehídos, cetonas, sustancias azufradas, etcétera, ¿no? Nitrogenadas, vamos a ver. Por ejemplo, acá tenemos, estas son estructuras salicíclicas. ¿Qué significa? Que son anillos, que no necesariamente son anillos aromáticos, tipo benceno, ¿sí? Olvidaba preguntarles, quiero hacer un paréntesis, si tienen de repente algún, un inconveniente, no me están entendiendo por los términos químicos que estoy empleando, me preguntan, ¿no? Mm,
me permiten hacer preguntas si todos tienen conocimiento básico de química general, química orgánica. De repente por echar solo un sí o una señal, algo. Es- No, sí, 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 te escucho. Sí. pueden poner No, alguna sí ayuda o algo. entiendo, hasta ahora sí. Ujú. Déjame, Ok, Déjelo ahí, pero si para tienen tomar la algún entonces, foto. ¿qué problema, pasó? Se descargó esto. perdón, no, ¿quisieron decir algo? Sí se entiende, ¿no es cierto? Ok, entonces, pero si tuvieran algún problema, me indican nomás. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, estos son algunos de los compuestos que se encuentran, ¿ven? Son moléculas pequeñitas, bueno, pequeñitas en el sentido de peso molecular comparado con otras o con los ácidos grasos que utilizamos para el consumo, ¿no? Son pequeñas y por eso son volátiles. Ahora, ¿ven este oxígeno? Estos son oxígenos que le van a dar cierta característica a cada tipo de aceite. O sea, no todos los aceites esenciales van a contener, por ejemplo, citral, ¿no? O limoneno o mentol. En algunos van a prevalecer algunos de estos, entonces estos aceites esenciales, por ejemplo, van a ser característicos de estos, de la planta de donde se extrae. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el limoneno deriva porque fue extraído del limón, ¿no? Entonces, algunos nombres inclusive, que llevan estos compuestos son en honor a la planta que fueron extraídos, ¿no? Entonces, esta primera imagen, eso es una muestra, son monoterpenos, ¿no? Porque son de 10 átomos de carbono y son bastante volátiles. ¿Listo? Y aquí tenemos los sesquiterpenos. Ya estos tenían 15 átomos de carbono, son un poquito ligeramente más grandes y ya tienen otro tipo de constitución, otro tipo de comportamiento, ¿sí? Ahora, quisiera que observen, ¿no? Estas dobles líneas son dobles enlaces, ¿de acuerdo? Este doble enlace aislado que está fuera del anillo no le va a dar color al aceite esencial. Sin embargo, este doble enlace que está dentro del anillo es posible que aporte color, pero para que yo tenga seguridad de qué compuesto le está aportando color, vamos a ver esta molécula que es el safrol. Ven acá que tiene dobles enlaces simples, doble, que es intercalado. Cuando tienen acumulación de este tipo de forma de dobles enlaces con simple, esta molécula es que donde se encuentre, en el aceite esencial donde se encuentre, pues le va a dar, le va a permitir que el aceite tenga un ligero color. Por eso los aceites esenciales extraídos, recién extraídos, tienen esa tonalidad ligeramente amarillenta, ligeramente verdosa, ¿sí? Ok. Vemos las diferentes estructuras que presentan, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Acá vamos a hablar un poquito acerca ya más específico, por ejemplo, el eugenol, ¿ven? Se encuentra o se extrae de los clavos de olor, ¿no? Estos ya son compuestos aromáticos. Entonces, recuerdan que les hablaba de que aparte de los monoterpenos y sesquiterpenos, ¿tenían otros compuestos los aceites esenciales? Sí. Tenemos compuestos aromáticos. ¿Y por qué le llamamos aromáticos? Porque presentan anillos aromáticos. Este anillo va a presentar dobles enlaces intercalados que le van a dar cierta característica. Entonces, los aceites esenciales que tienen este tipo de compuestos, como estos ejemplos, como la canela, el clavo de olor, sus aceites son más pesados que el agua. Cuando yo los destile, se van a ir al fondo.
dependiendo de la cantidad de materia prima, ¿no? Si destilo pues 100 gramos, el aceite me va a flotar, no hay ningún problema, pero si destilo 1 tonelada el aceite y como va a salir agua y aceite, entonces el aceite suele precipitarse o suele irse al fondo, precipitarse como sinónimo de caer, caen al fondo y es como una gran burbuja en el fondo y ahí vamos a tener el aceite, ¿sí? Entonces, en resumen, los aceites esenciales o las plantas que tienen aceites esenciales que dentro de su constitución tienen compuestos aromáticos van a ser más pesados que el agua. Entonces, ahí yo voy a tener, ¿para qué me sirve saber esto? Para ver el equipo. El método es el mismo, el método no va a variar, pero el equipo sí tengo que tener mucho cuidado para poderlos separar, ir separándolo o en su defecto que no se me regrese al destilador porque tanto ir y venir en el calor también estoy degradando estos compuestos. Entonces, debo tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de métodos de extracción, ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito del aceite de naranja, ¿no? Aceite esencial de limón y naranja contienen el 90% de la composición del aceite de limoneno, por ejemplo, ¿sí? Es uno de sus principales componentes. Entonces, y también es el que le va a aportar el olor característico al aceite de naranja. Entonces, van a percibir, van a oler y van a decir, no, este es de naranja, ¿no? Entonces, ¿qué características físicas tienen? Los aceites esenciales de cítricos son insolubles en agua, como todos los aceites extraídos, pero se hacen más solubles cuando se emplean a bajas concentraciones, por ejemplo, de alcohol como solvente. ¿Qué significa? Yo le echo 1 mililitro en 50 mililitros, de repente voy a tener una ligera emulsión, pero si ese mililitro de aceite lo disuelvo en 100 mililitros, se me va a disolver. Eso significa, ¿no? Ahora, ¿cuándo se me forman soluciones oscuras que después ya no puedo aclararlo? Cuando, por ejemplo, estoy trabajando con altas concentraciones o este aceite o este recipiente lo tengo muy mal almacenado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los aceites esenciales no se almacenan en frascos transparentes, por ejemplo. Una vez extraídos, tengo que protegerlos de la luz, ¿no? Entonces, mis frasquitos o los recipientes que yo, dependiendo de cómo los quiera expender, vender, eh, tengo que saber almacenarlos. Primero, guardarlos bajo refrigeración. Si no lo voy a utilizar de inmediato, lo obtengo el aceite, lo purifico, lo sello, trato de que sacar todo el oxígeno, el aire atrapado en la botellita y lo sello bien y lo refrigero. Refrigeración 4 grados, lo que me da la refrigeradora. No hay ningún problema. Pero ya cuando los voy a trabajar, trato de mantenerlos y de envasarlos rápidamente. Y utilizar frascos oscuros, esos oscuros tipo jarabes, que los venden también. Hay una fábrica que fabrica frascos de todo modelo y de todo color, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden obtener este tipo de frasquitos con los diseños de tapa y todo, entonces para poderlos almacenar. En un frasco de color caramelo u oscuro se conserva un tanto mejor a temperatura ambiente, pero siempre es bueno refrigerarlos para evitar que no se oxiden. Ahora, si tenemos un poco más de recursos, puedo yo insuflarle, colocarle nitrógeno gaseoso, burbujear un poco, el nitrógeno gaseoso va a entrar en el aceite y me va a desalojar todo el aire, el oxígeno atrapado ahí. Una vez que me desaloja, se tapa hermético y me dura más tiempo a temperatura ambiente. De repente lo quiero transportar
Entonces, esa es una buena recomendación, ¿no? Para que llegue a su destino tal cual, ¿no? Limpio y que no esté malogrado, rancio, porque igual se rancia igual que los aceites grasos. Tenemos, por ejemplo, un poco de composición, el aceite esencial de Eucalyptus globulus, por ejemplo, su mayor constituyente es el eucaliptol o, bueno, eucaliptol es el nombre comercial, digamos, que a veces uno se ha acostumbrado a decir, ¿no? Pero en realidad se llama el 1,8-cineol, que su concentración en el aceite es casi del 60%, ¿no? 55,5, y algunos tienen hasta 82, dependiendo de la zona donde venga o provenga ese eucalipto, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Huancayo, la Sierra de Perú, tenemos muy buen eucalipto. Entonces, el contenido de eugenol, perdón, de 1,8-cineol es bastante elevado, entonces muy, muy cotizado. ¿Qué otros componentes, por ejemplo, tiene? Fíjense, cuando ustedes hagan un análisis, generalmente el análisis de los aceites esenciales se hacen por decomposición, se hace por cromatografía de gases. Entonces, como resultado me van a dar una gran lista de componentes identificados y de repente de los no identificados, dependiendo de dónde lo lleve. Entonces, de toda esa lista me van a dar porcentajes. Esos porcentajes me van a representar la cantidad de cada uno de los componentes. ¿Cuántos componentes o cuántos compuestos tiene un aceite esencial? Por ejemplo, el de eucalipto, pues tiene alrededor de 100 u 80 compuestos. O sea, en ese aceite, en ese líquido que estamos mirando, tiene alrededor de esa cantidad de componentes. Pero, ¿todos aportan el aroma? Sí. En mayor o menor medida le van a dar ese olor característico, ese bouquet que hablábamos, que me va a permitir identificar esto sí es eucalipto, ¿no? Entonces, nos fijamos en la abundancia o en el porcentaje y vemos el componente que está en mayor proporción. En este caso, el 1,8-cineol tiene 58%, por ejemplo, en esta especie, en este tipo de especie de eucalipto, y es el que va a predominar. El cimeno tiene un aroma diferente, pero va a aportar a todo ese aroma característico del eucalipto. Tenemos el eudesmol y tenemos el limoneno, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos ellos que están en menor proporción van a aportar, porque cada uno va a tener un aroma, un olor característico, fuerte, alto, elevado, suave, intenso, penetrante, como quieran llamarle, calificarle, pero todos van a aportar a ese aroma característico de la especie, ¿no? Del aceite que hemos extraído. Acá les he traído un cuadro de comparación, ¿sí? Tenemos el Eucalyptus camaldulensis y el Eucalyptus citrodora, y si comparamos con el Eucalyptus globulus, porque nos pueden por ahí vender uno por otro, ¿verdad? Entonces, si pudiera yo mostrarles los tres tipos de aceites, verían la diferencia, sentirían la diferencia más que todo. Y tenemos, por ejemplo, en el camaldulensis, en el eucalipto, buscamos el que está en mayor proporción, ¿sí? Y observamos que el 1,8-cineol también está en mayor proporción. En el citrodora bajamos y tenemos el citronelal, ¿no? Ahora, un poquito escapémonos de esta parte y vámonos a la parte química. Cuando yo digo citronelal o digo cineol, ¿de qué tipo de compuesto estaría hablando? ¿Alguno lo puede identificar? Alcoholes. Alcoholes cuando por ejemplo, el 1,8-cineol, ¿no? Alcohol, etanol, metanol, ¿no? Entonces, este, tengo ese tipo. Y cuando digo citronelal, Aldehídos.
Aldehídos, perfecto. Para los que no recuerdan, aldehído es aquel que tiene el grupo funcional CHO, que normalmente le llaman el CHO, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces nos ayuda un poco nuestra química básica para identificar, ¿no? Entonces podemos identificar, ¿ok? Este, ya, muy bien. Luego respondo las preguntas del chat. Entonces, pero, ¿qué otros componentes acompañan? Por ejemplo, a ver, a este que le acompaña el otro más próximo de alta concentración, el pineno, ¿cierto? Que está al 5%. Y en este caso, ¿quién me está acompañando? El citronelol, ¿sí? Entonces vemos que el segundo de más abundancia son diferentes a comparación del eucaliptus glóbulos, que el segundo más abundante vendría a ser el eudesmol. Entonces ya vemos que ya se va marcando diferencia. Por ejemplo, el aceite de eucalipto huele como el mentolato, ¿no? El Vivaporub, marca comerciales, no estoy haciendo propaganda por si acaso, pero tiene ese aroma, ese tipo mentol, ¿no? Un poco de mentol de repente por ahí le echan, pero este más tiene el cineol, que es bastante intenso, ¿no? Que nosotros lo caracterizamos. Sin embargo, estos dos, ustedes han, por ejemplo, ¿conocen la hierba luisa? De repente han tomado un mate, de repente por ahí mamá les ha preparado, o ustedes mismos. Entonces, es muy parecido el eucaliptus citrodora, muy parecido al, al aroma que se siente de la hierba luisa. Si me permites, tenemos acá un participante de Colombia. Me gustaría saber si conoce esa especie. Jessica, puede ser, de repente lo conoces con otro nombre, Está ahora, está como Mayra, está asistiendo el día de ah, hoy. como Mayra. Ya, ok. O Mayra, sí. No sé si ha escuchado. No, acá yo tengo Jessica Natalia, ¿puede ser? Sí, pero el día de hoy, solo por el día de hoy ha entrado Mayra Ok. en lugar de Jessica, sí. Ok, ya, no es bueno. Pero ya, bueno, entonces lo dejamos en el aire para ver si Sí, tiene algunas Ahí, dudas. ahí está contestando Mayra. O Mayra, te A ver, escuchamos. es el sidrón. Sidrol, así lo conocen allá. Sí. Sidrón. Sidrón, sí. Nosotros tenemos acá otra especie que es el cedrón, es un árbol, y bueno, la yerba que es arbustiva, que es pequeña, ¿no? Se podría decir, si me corriges, Mariana, es arbustiva, ¿puede ser? Sí, profesora. Arbustiva y herbácea también algunos. Herbácea, Mayoría de exacto. veces. Ujú. Muy bien, entonces eso son bien parecidas, ¿no? En cambio, el calamandulensis, el aroma es más suave, es tipo eucalipto, glóbulos, pero el aroma no es tan intenso como el glóbulos, es mucho más suave, ese olor tipo menta parecido, se siente mucho más llevadero, más suave, más, ah, como que más pasivo, ¿no? Sin embargo, el eucaliptus globulus es más intenso, más medicinal y además que estamos acostumbrados porque lo usamos como repelente, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, de los aceites que se encuentran en los rizomas, en el caso de la cúrcuma, en este caso, ¿no? O del quión, perdón. Tiene componente principal el zingibereno, alrededor del 22%, y el curcumeno. Es que ven acá es alfa, ¿sí? Porque hay alfa, beta, gamma, que diferencian de un compuesto de otro, y es más por la conformación, cómo están distribuidos los átomos en el espacio. Entonces,
obviamente el aceite de quión lo reconocemos porque en las comidas se les adiciona y le da, ¿no? Por eso es que también estas especies se usan en la cocina, porque le dan cierto aroma agradable y a veces nos permite reconocer tipos de comida, ¿no? Entonces, ay, me hace recordar a tal, me hace recordar al ceviche, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Porque el aroma, ¿no? Cuando nosotros sentimos el gusto a un alimento, lo sentimos con la nariz y la boca. Entonces, todo ese conjunto nos hace querer recordar o saborear un producto, un alimento. Si nosotros no tuviéramos el olfato, no sentiríamos ningún aroma y de repente toda la comida sería insípida y sencillamente no las distinguiríamos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras especies tenemos? El eucalipto que habíamos hablado, tenemos este calistemo, ¿no? Que son mirtáceas. Entonces, ¿qué podemos decir? Estos aceites esenciales se encuentran ampliamente distribuidos en unas 60 familias, o sea, es bastante abundante. Por ejemplo, nombraremos algunas, las labiadas, lauráceas, mirtáceas, que son las más comunes, pináceas, rosáceas, rutáceas, umbelliferáceas, e- etcétera, ¿no? O sea, de repente no podemos conocer, algunos tienen sí este conocimiento, pero una forma de identificar, como les había dicho, es tomar una muestra de hojita y estrujarla, ¿no? O a veces inclusive las flores de los árboles o de las especies también contienen el mismo aceite, entonces favorece. Cuando se hable de extracción, vamos a ver cuál es la mejor forma o época de extraer los aceites. Todas las épocas valen, todas las estaciones del año valen, pero hay estaciones en las que vamos a tener mayor rendimiento, por ejemplo, ¿no? Otras especies podemos nombrar, por ejemplo, Persea americana, que es la palta, ¿no? Para nosotros, o el cacahuate, eh, que lo conocen en México, por ejemplo. El aceite esencial es bastante agradable de las hojas. eh, la del romero, por ejemplo, que se utiliza tipo medicinal, ¿no? Como planta medicinal, ¿no? Son las que podemos nombrar. Este, ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos tocado? Me gustaría preguntarles cuál es su experiencia con este tipo de productos. De repente ya lo han extraído, ya saben los métodos. Gracias. De extracción o ya han participado o no saben nada. Me gustaría conversar un poquito con ustedes. De repente para prepararles la siguiente clase. Hola, profesora. Experiencia en extraer sí tengo por hidrodestilación Ajá. y también acá casero con un aceite base que usé. Usé este aceite de oliva, pero no me salió muy bien el, el tacto, ¿Aceite todo, de no qué sé. me dices? Hice este aceite de romero, lo usé con base Ah, de ya, ya. aceite de oliva, así, y esperé hasta que se volviera más traslúcido y perdiera el olor de la oliva, pero no me salió tan bien. Así que en hidrodestilación sí me salió un poquito mejor, pero el rendimiento era muy poquito de la materia que tuve. Creo que fue porque lo mantuve en mucho calor. Pero sí, esa es un poquito de mi experiencia y quiero aprender un poco más. Gracias. Ok, vamos a ver por qué, a ver qué falló. A ver, tengo una pregunta de Vanessa, me dice, no tengo ninguna experiencia de extracción, he usado algunos aceites, pero igual no posee, o sea, nunca has extraído aceites. Perfecto, acá vas a aprender cómo hacerlo. Dice, Julio dice, para elegir el método de extracción, ¿qué criterios hay que tener según el tipo de aceite? ¿Hay alguna forma práctica de conocer su diferencia tipo de aceite o tipo de método?
¿A qué te refieres de eso? Dice, para elegir el método de extracción, ¿hay alguna forma de... ¿me permites, Julio, preguntarte a qué diferencia te refieres? ¿Al tipo de extracción o al tipo de aceite? Hola, ¿puedes activar tu micro? Un día. Perfecto. A eso, ya. A ver, vamos a tratar de responder o ver por qué a Mariana no le salió el aceite de romero y vamos a completar con la pregunta de Julio. Ok. Para yo extraer aceites, a ver, vamos a hacer una diferencia. ¿Cómo yo voy a saber si esta especie va a tener aceites esenciales volátiles o aquellos fijos? Porque he tenido, digamos, casos peculiares en algunos alumnos que quieren extraer aceites esenciales, ellos lo llaman aceites esenciales, y lo quieren extraer por destilación, arrastre con vapor de agua o hidrodestilación. Pero cuando me hablan de la especie y de la forma y la parte de la especie que quieren extraer, entonces como que ahí están un poco confundidos. Normalmente los aceites esenciales podemos encontrarlos, si habíamos mencionado, en hojas, en flores, en algunos frutos o la parte de la cáscara, como mencionaba Mariana en el chat. Entonces tenemos ahí algunos rizomas, como es el caso del guión, la cúrcuma, o sea, raíces, eh, en la madera, ¿no? Pero, ¿cómo saber, no? Uno, no tenemos instrumento, estamos en el campo, ¿no? De repente tengo la oportunidad de ir a una plantación o de ir al bosque y de repente me dice, pueden coger, pueden llevarse una muestra. A veces las oportunidades se nos presentan y nos agarran sin piso. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, si está en hojas, no lo duden más, usen arrastre con vapor de agua o hidrodestilación, cualquiera de las dos. Si está en los rizomas, me pongo a pensar un ratito, digo, puede ser fijo o puede ser volátil. Si me dicen de frutos y veo que la cáscara no tiene aceite, la manzana, por ejemplo, entonces asumo que el aceite está en las semillas. Entonces ahí hay una gran diferencia. Cuando el aceite se encuentra en las semillas de los frutos de la especie que quiero extraer, ahí estamos hablando de aceites fijos. Ah, aceites grasos. Entonces, dependiendo del rendimiento, o sea, dependiendo de cuánto aceite pudiera darme esas semillas, primero va a implicar la cantidad de semillas que debo usar. Tengo poco, puedo extraerlo con solventes orgánicos. Eso es lo más seguro. Pero ¿qué tengo que hacer con la materia prima? No voy a meter las semillitas enteras y voy a esperar a que me extraiga. Para eso ya la tengo que preparar. Si están muy húmedas, de repente secarlas, pero no las voy a secar directamente al fuego. Tengo que ser paciente y secarlas. Si ahora en verano tengo la opción de secarlas a temperatura ambiente en recipientes, lo voy secando. Y luego tengo que molerlas o disminuir el tamaño o de alguna forma romper la cápsula donde está contenida la almendra, porque la almendra generalmente es la que contiene el aceite. Este es en el caso de aceites fijos. Y uso solventes orgánicos, porque definitivamente con el agua no. Les cuento como anécdota, antiguamente, ¿cómo extraían el aceite de oliva? Bueno, ahora se tiene infinidad de equipos, equipamientos para extraer grandes cantidades y por centrifugación inclusive. Antes no, antes se extraían los aceites hirviendo la materia prima. ¿Han visto, por ejemplo, cuando están cocinando su sopa o caldo?
meten la carne, todo esto, y no le echan aceite, ¿no? Hagan la prueba, no le echan aceite, todo, y lo tapan. Después de media hora de repente o 15 minutos van a ver cómo el aceite de la propia carne va a estar en la superficie. Ese era un método de extracción, pero a la antigua, ¿no? Claro, ¿cuál era el riesgo? El riesgo era de que de alguna forma la temperatura pudiera estar alterándome, no toda la composición, pero algunos sí, ¿no? Entonces, pudiera estar alterada, pero era un método de extracción que poco a poco se han ido mejorando. ¿En qué sentido? Que ahora es mejor, entre comillas, es mejor extraer los aceites a temperatura ambiente, o sea, sin usar solventes y sin usar calor, porque tanto uno como otro de alguna forma dañan, uno, a nosotros, a los seres humanos, a los consumidores, y dos, dañan, la temperatura generalmente daña la composición de los aceites. En el sentido de los solventes orgánicos, a veces quedan trazas muy pequeñas de estos solventes. Entonces, hay métodos para evaluar ese tipo de trazas o las cantidades de trazas que quedan en los aceites para ver si tienen que pasar un riguroso control de calidad. Y la temperatura, porque obviamente voy oxidando y sabemos a qué conlleva la oxidación de los aceites grasos en el sentido de aceites vegetales, ¿no? Los aceites fijos, los aceites oleaginosos, los aceites de cocina, fíjense, toda la sinonimia que estoy utilizando. Entonces, estos la temperatura me facilitan la oxidación. Por eso dice, recomienda el aceite de oliva no se debe cocinar, se debe consumir directamente, porque cuando yo lo cocino, lo utilizo para freír, definitivamente la primera fritura me saldrá bien, la segunda y ya el aceite se convierte como el aceite de cualquier marca. ¿Por qué? Porque ya lo oxidé. ¿Ven? Ah, sí. Sí, desactivé la presentación. Ok. Ujú. Eh, Y los aceites volátiles, se pueden extraer por arrastre con vapor de agua o hidrodestilación porque son volátiles a temperatura ambiente. Es decir, yo tengo un aceite y dejo la botellita abierta, se me van a volatilizar. Dentro de unos 10, 20 minutos voy a tener que todo el ambiente está aromatizado. Entonces, esa peculiaridad que tienen estos aceites hace que se utilice esa metodología. Me pregunta, dice, ¿existe algún producto que se puede extraer, que pueda extraer aceites fijos y volátiles utilizando la misma metodología o producto? No, no, para extraerlos son diferentes métodos en realidad. También puedo extraer, si es que vale la pena, vale extraer los aceites volátiles con solventes orgánicos, pero me saldría caro. ¿Por qué? Porque el solvente orgánico es caro. El alcohol no es un buen extractor, les diré. En especial el alcohol medicinal que lo pueden comprar en cualquier farmacia o botica, encima que está caro ahora por la pandemia. Dos, mm, contiene agua y con el agua te va a formar una emulsión y después va a ser igual, vas a necesitar destilación para purificarlo. No te recomiendo, ya lo intenté, no te recomiendo. En el caso de aceites grasos, el alcohol tampoco es bueno, tiene poca solubilidad, lo que es el, el aceite de vegetal, el graso, el fijo. ¿Por qué? Porque es más apolar, ahí tiene que ver mucho la polaridad. Los aceites grasos son muy apolares, no se afilian mucho con los alcoholes, así que no te va a dar buenos rendimientos, es más vas a impurificar el aceite. ¿Qué sería bueno? Buena pregunta, que sea comerciable. No, todos los solventes orgánicos aquí en Perú son un poco restringidos, pero son muy buenos y te darían muy buen rendimiento. Es manejable.
bastante manejable, ¿no? Trabajando con poco, pocos volúmenes, pero si ya necesitas hacerlo más, existen maquinaria y existen de repente otros métodos, ¿no? Como el chancado y el centrifugado, ¿no? Tipo que se usa para lo que es el aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? De las aceitunas, porque en el caso de las aceitunas, tenemos aceite en toda la pulpa, ¿no? Y también hay aceite en la semilla. ¿Ves? Ese fruto, por ejemplo, tiene dos tipos de aceite. Y luego, ¿qué otra característica? Cuando nosotros tratemos de destilar un aceite, asegurémonos primero que nuestros recipientes, todas las conexiones del recipiente estén bien selladas, porque si existiera una pequeña fuga, perdemos rendimiento. De por sí, la cantidad de aceite que hay en una especie no es mayor al 1%. Los que contienen mayor rendimiento de aceite, o sea, la especie de la que voy a extraer y me va a dar buena cantidad, generalmente son los cítricos, naranja, mandarina o todo, cualquier variedad de naranja. En el caso de hojas, el eucalipto que hemos trabajado, por ejemplo, el eucalipto de la sierra, tiene también hasta 1.1, 1.2% de rendimiento. ¿Qué significa? Que si yo trabajo este, un kilo, un kilo de hojas, que vendrían a ser 1000 gramos, ¿sí? Y si yo les digo que tiene este, el 1%, ¿sí? En kilos o gramos, ¿cuánto sería? Eso es 10, 10 mililitros, 10 kilos de un kilo serían 100 mililitros de aceite que podría obtener. Y eso es un buen rendimiento. El resto de especies tiene alrededor del 0,1%, 0,5%, en el mejor de los casos 0,6%. ¿Qué significa? Es muy poco. Y si encima no tenemos el cuidado de cerrar o sellar todas las conexiones de nuestro equipo, todo se va a ir al medio ambiente y vamos a perder. Número 2, la preparación de la materia prima es muy importante. ¿En qué sentido? Si yo quiero secar mi muestra. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre trabajarla húmeda y trabajarla seca? Si voy a trabajar grandes cantidades, definitivamente no voy a poderlo secar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, de repente no tengo espacio. Ahora, si tuviera solamente un espacio ah, acondicionado para trabajar mis aceites esenciales en donde esté mi equipo y tenga un súper espacio para poder secar mi materia prima, lo hago. Extiendo la materia prima, voy aireándola, necesita aireado porque si no la movemos se pudre y se seca. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando voy a destilar en la materia húmeda me va a salir mayor cantidad de agua, aparentemente y menor cantidad de aceite, porque también va a destilar el agua que tiene la materia prima. Y cuando está seca, pues voy a tener mayor cantidad de aceite y la cantidad de agua que yo he añadido también va a salir, pero va a ser la diferencia, va a haber una notoria diferencia, ¿no? De repente también voy a consumir o mi tiempo de destilación va a ser menor, ¿no? Porque rápidamente voy a obtener mi contenido de aceite en el tiempo necesario. Una destilación no debe durar más allá de 4 horas, no importa la cantidad. Otros terminan más antes, 3 horas, 3 horas y cuarto, 3 horas y media, lo mucho. 4 horas y media o 5 ya están malogrando. ¿Por qué? Porque se sobrecalienta la materia prima y fuerzan a que salga otro tipo de componentes, ¿sí?
otro tipo de componentes. Eh, las hojas se pueden colocar en un deshidratador. ¿A qué temperatura? Ahí mucho implica la temperatura. Nosotros acá en el verano llegamos a 30 grados, ¿cierto? 31. Y si estamos en la selva, llegamos a 32, 33, 34, 35, dependiendo en verano, ¿no? En verano se le da más, una calor insoportable, rápidamente secan las hojas. En un deshidratador que me representa una estufa, tendré que secarlo a 35, 40 grados. El tiempo de secado va a ser más largo, va a ser de una semana, me va a secar, pero voy a tener la certeza de que por lo menos el aceite sigue en las hojas. Si yo en ese deshidratador le pongo 60 grados, ya perdí. Todo el aceite esencial se fue al medio ambiente. Peor si lo pongo a 100 grados, ¿no? Entonces, en cuestión de temperatura, yo sugiero planificar antes para trabajar la materia prima, y si tengo que secarla y quiero secarla, pues secarla una semana antes o dos. Cuando sé que está seca, cuando agarro la hoja y se estruja, ¿no? Suena con un crunch, crunch. Entonces ya tengo ahí que puedo, trabajar, porque si lo seco a temperatura elevada, ya perdí, no me va a salir. Otra cosa, ¿qué otros cuidados con la materia prima? Mm, si necesito lavarla, puede ser antes de secarla. Si ya está seca, ya no la puedes volver a meter a lavarla, ¿no? Hay que tener cuidado para que no se empolve, no le llegue algunas impurezas de repente con el aire, ¿no? Dice, profesora, tengo material de eucalipto citrodora. Lo estoy guardando en un saco de rafia. Rafia es como el plástico. El clima me preocupa porque está haciendo mucho calor. Ok. Ya las hojas se estrujan, ¿conviene deshojar mis ramas o lo mantengo así hasta que destile? No, yo creo que ya debería sacarlo del plástico porque si bien es cierto, estamos en verano, está haciendo calor y, y, y tú bien conoces que la estructura, la materia prima tiene tres tipos de humedad. La humedad libre, que obviamente ya tus hojas no la tienen. La humedad retención, que por ahí ha podido quedar, y la humedad de hidratación o la de constitución. Suele suceder que a veces esa humedad de retención que se está equilibrando con el medio ambiente, queda todavía, ¿no es cierto?, en las hojas y suele calentarse. Al calentarse va a eliminar esa agua retenida todavía y puede podrir tus hojas, se puede empezar a podrir. No lo vas a notar en la periferia del saco, de la bolsa. Pero si tú metes tu manito en el centro del saco, vas a notar que la temperatura es más caliente. Entonces puede estar malogrando. Yo te aconsejo que lo airees, de repente que lo extiendas o que lo destiles lo más rápido posible. Entonces, si es posible, ¿no? Ese es mi consejo. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna duda? Algo sobre la composición, características que quieran saber. Sé que les interesa mucho la destilación. Mm, Ahora, te preguntaría a ti, Mariana, si cuando intentaste destilar las hojas de romero, ¿no? Las ramitas, ¿la destilaste solamente las hojitas o el tronco también, el tallito? Sí, también destilé el tallito. Lo que pasa es que se llenó de polvo también, entonces lo lavé, lo volví a dejar Ya, secar y eso lo destilé. ya. Como te digo, de repente la procedencia, ¿no? Este, de repente lo trajiste desde muy lejos, ahí se perdió el aceite, o de repente donde se ha desarrollado la plantita no ha podido sintetizar lo suficiente, ¿no? Como para
para poder destilar, para poder ser destilado, o sea, por eso baja el rendimiento, o ha podido ser el equipo, ¿no? Porque recuerdo que cuando fui al área de ciencias y tenían un destilador, y nos decían, nosotros también tenemos el mismo equipo que tienen ustedes, o sea, equipo Clevenger, que es hidrodestilación, y no le salía el aceite, no nos sale, me decían, ¿por qué no nos sale? En cambio, sin embargo, nosotros muy bien, ¿no? Para la cantidad que destilábamos, aproximadamente 100 gramos por cada muestra, y no salía. Le digo, de repente algo está fallando, de repente la conexión, a veces también el enfriamiento del refrigerante no es bueno, se calienta mucho y eso también permite que se vaya el aceite por evaporación. Entonces, yo aconsejaría, si es que se puede, reciclar el agua que sale del destilador para no perder y no te salga muy caro la cuenta del agua. Usar una bombita para reciclado, ¿no? Recepcionar el agua en un recipiente y una bombita que vuelva a bombear para la entrada de agua. Y de repente airear esa agua, porque de todas maneras, por efecto del equipo, suele calentarse un poco el refrigerante, ¿no? Eso sí he notado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Humedecemos paños cuando es chiquito el equipo, no hay ningún problema. Enfriamos el refrigerante o abrimos más el caño, dependiendo de la resistencia de las mangueras, y hay mayor fluido. Has visto que el agua corriente es más fría que el agua estancada, entonces se enfría más rápido, ¿no? Ahora, si lo estás utilizando para negocio, te aconsejaría que le adecues una bomba para que de repente en esa agua de enfriamiento que estás en el recipiente recepcionando y va a volver a ingresar, ahí le puedas enfriar, de repente añadir hielo, enfriar de alguna forma, ¿no? En material, un recipiente de metal. A veces son esos pequeños trucos y detalles que van a favorecer el enfriamiento, ¿no? Dice, ¿qué equipo se necesita? ¿Para qué? Para caracterizar, para extraer. Tipos de extracción lo vamos a ver la siguiente clase, pero me gustaría de repente anotar sus inquietudes, sus dudas, algo que no lo haya dicho de la primera parte para entrar y ustedes vengan a la siguiente clase con más preguntas de repente, más dudas o dudas aclaradas, ¿no? Yo les sugiero, ¿no? Este, generalmente son dos tipos conocidos. Bueno, todos son destiladores. Ustedes buscan un destilador en la web, les van a salir infinidad de formas, pero cumplen el mismo principio. Calentar, hacer el cambio de fase. Si está líquido, a vapor, luego un refrigerante que me va a refrigerar, me va a enfriar y me va a condensar. El vapor se va a transformar en líquido, otra vez en líquido y vamos a obtener ahí. ¿Y cómo se obtiene el aceite? Como se va enfriando, hay un cambio de estado de fase, el agua condensa y el aceite también. Entonces se va liberando al aceite las gotas o las microgotitas del vapor de agua que están sujetando al aceite, lo liberan porque te va enfriando. Entonces el agua se junta y el aceite, las microgotitas también se van juntando y tenemos dos fases. Por eso ustedes es muy fácil separar el aceite esencial del agua, porque conforme va destilando vamos a tener dos capas. ¿Sí? La próxima les enseño un video, a ver si no, en esta máquina no tengo, un video y una foto de la destilación y cómo se forman las dos capas claritas y se puede separar. La separación y purificación de los aceites es muy, muy fácil. No se requiere gran equipo, un poco de paciencia, eso sí, paciencia, si quieren trabajarlo, mucha paciencia. Exacto, el equipo Clevenger, y pueden acondicionar también recipientes, ¿no? Que se pueden fabricar, o ustedes mandarlos a fabricar. Obviamente que un equipo de destilación muy bueno sería de acero inoxidable,
pero también hay tipos de acero inoxidable, los delgados, los gruesos y más gruesos, ¿no? Son muy buenos, son bastante caros, pero si vale la pena y ustedes quieren invertir, háganlo digamos, un tipo medio, ¿no? Y tienen que asesorarse en ese sentido de alguien que sepa de materiales. Dice, ¿tendrá algún material para conocer más especies con las que se pueda trabajar? Sí, les voy a mandar acá la coordinación para que les facilite. Ya me dijeron cómo colgar sus materias, pero si lo puedo enviarlo, mejor todavía. Dice, yo lo estaba haciendo con olla a presión dentro de un baño María, una batea con hielo que enfría mangueritas, ¿ok? ¿Y funcionó? Un poquito. Sí, de repente por ahí hay fuga, ese es el detalle. De repente podrías tú, no sé, en las tapas de la olla a presión, porque a veces siempre sale el vapor por ambos lados. Entonces lo que debes hacer, uno, asegurarte que esté bien. Hay un formador de empaquetaduras, Gray se llama, Gray es un chisguete o un tipo pasta dental, así un poco más ancho, color gris, pero su título, su nombre es Gray, en inglés, Gray, gris, y es un formador de empaquetadoras muy bueno, que cuando ya llenes tu muestra, asegúrate de que la empaquetadora de la olla a presión le echas un poco alrededor, así mientras esté fresco, y lo sellas bien. Le refuerzas a las conexiones de las mangueritas, ¿sí? Y te aseguras de que no salga vapor, ni un poquito, porque una vez que salga el vapor por algún ladito, ya estás perdiendo aceite y por eso te sale poquito. Entonces, asegúrate de sellarlo y empiezas, ¿no? Ahora, empezar con fuego alto o fuego bajo, yo recomendaría alto. Y si ves que sigue destilando y en forma de bajar la temperatura para que no sé cómo será el consumo de gas, en este sentido, cómo lo estarás manejando, para ver si destila, ¿no? Nosotros tenemos un destilador grande, por ejemplo, el piloto, no sé si lo conoces, Mariana, que tiene la oportunidad de haberlo visto, de acero inoxidable, es eléctrico. Bueno, consume bastante energía y obviamente el aceite que obtenemos es bastante caro. Pero el gas ahora ha subido, pero sí, es más rentable. Y en una olla a presión, mejor todavía. Asegúrate nomás de sellarlo bien la tapa para favorecer el destilado, que no salga por ningún sitio vapor, solo por la manguerita, o sea, por la conexión hacia el destilado, hacia el refrigerante que has armado. Gracias. Dice, Julio, dice, ¿los carotenoides que mencionó tienen alguna relación con el betacaroteno y las vitaminas? Sí, el betacaroteno es parte de los carotenoides, es conformador del color de la zanahoria, o sea, es uno de los componentes. Vitaminas, por ejemplo, hay una vitamina que es parte, que es isoprénica, o sea, deriva del isopreno, que es la vitamina K. Y esta vitamina K es de color amarillo, no un amarillo intenso, pero sí tiene una tonalidad amarillita translúcida. Ya saben que la vitamina K es anticoagulante, ¿no? O mejor dicho, coagulante. Si nos falta esa vitamina a nosotros, simplemente no podemos coagular y podemos desangrarnos mucho. Sí, ahora, ¿con qué vitamina? Sabemos, a ver, lo poco que sé es que nosotros no sintetizamos vitamina A, así que tenemos que comer provitamina A. ¿Qué significa? Es la mitad de la molécula y la otra mitad se complementa en nuestro cuerpo y formamos la vitamina A que nos sirve para la vista, por ejemplo. Entonces necesitamos comer zanahoria que nos proporciona ese beta caroteno que no actúa como vitamina, o sea, una provitamina, y se completa en nuestro organismo y recién forma la vitamina A, en este sentido, hablando de los carotenos.
Ujú. Hay un caso curioso. Si nosotros nos empezamos a consumir mucha vitamina, o sea, mucha zanahoria, que dice que es bueno para la vista, sí, sí lo es, eh, tomamos el color anaranjado si consumimos en exceso. Nos volvemos anaranjados. Vemos nuestras palmas una tonalidad anaranjada. Así que cuidado con los excesos. Sí, eso es cierto. Yo he visto una persona anaranjada, no tanto, pero sí con su tonalidad. Una cosa es diferente a los pelirrojos. Los pelirrojos no son anaranjados su piel, ¿no es cierto? Son rosaditos, blancos, rosaditos, pero cuando comes mucha zanahoria te vuelves anaranjado. Y eso es cierto. Tomas el color, porque es un pigmento. ¿Alguna otra pregunta más? A ver, para la siguiente, sobre los métodos de extracción. Ujú. Vamos a ponerles videos. Vamos a colgarle en su web, para que puedan revisarlo, alguna literatura. ah, Alguna duda que tuvieran. mm, eh, Dentro de las propiedades físico-químicas que se evalúan los aceites, si ustedes quieren dedicarse a lo que es la exportación, por ejemplo, ya crece su empresa, les piden más, cantidad, ¿no? En ese sentido, ustedes deben tener mucho cuidado. Sí, en el caso de la purificación o en el caso de qué evaluaciones debo hacer, porque existe una normativa en donde tienes que mandar toda su leyenda o su ficha técnica del aceite. Por ejemplo, densidad, viscosidad, índice de refracción. Estos son parámetros que te van a dar qué tan puro es el aceite. La densidad la puedo medir con un pignómetro. Eh, la viscosidad, existe un equipito para medir muy sencillo. El índice de refracción, mm, hay equipos portátiles que son bastante económicos, que me pueden medir su índice de refracción. Entonces son parámetros que me van a dar pureza, ¿no? Si tú, cuando uno extrae el aceite, vamos a ver que vamos a tener agua. Ese aceite va a tener agua todavía dentro del aceite. A veces no lo percibimos, pero este, pero sí tiene esa cantidad mínima de agua, que a veces se siente cuando son evaluados, ¿sí? Cuando son evaluados, entonces es posible que finalmente rechacen tu muestra. Entonces, eso no conviene, no nos gustaría, ¿verdad? Entonces, lo que se puede hacer ahí es tratar de nosotros tener la certeza de que tenemos un buen producto. Otro producto es la concentración de su componente principal. Si estamos hablando del eucalipto, pues que tenga una alta concentración del cineol, el 1,8 cineol. Entonces, eso sería un buen punto. Entonces, ahí sí se tendría que mandar a, este, a analizar. Hay empresas que lo hacen, laboratorios que lo hacen, ¿sí? Y se tienen que mandar a analizar porque a veces te exigen para lo que son exportaciones. Listo. Otro tipo de análisis que generalmente exigen
es el de desterpenación. ¿Qué significa? Si bien es cierto, los componentes de del aceite esencial están compuestos por terpenoides, la desterpenación son otros terpenos que a veces se pegan o salen junto con los aceites, con los componentes del aceite, pero son más pesados. Entonces suelen darle cierta característica. ¿Y cómo lo vamos a notar? Pues el índice de refracción o la densidad varía mucho. Es muy alto, generalmente son altos, entonces ya eso te trae como un desfavor, porque no te va a permitir trabajarlos este, eh, o venderlos sencillamente, ¿no? Entonces te va a traer problemas, de repente algún requerimiento o rechazo, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se quita? Eso se quita, se tiene que volver a destilar, pero una destilación más controlada. Se tiene que controlar eso, ¿no? Se tiene que volver a destilar en destilar en destiladores mucho más pequeños, una temperatura bastante controlada. Hay que tener mucho cuidado. A ver, me preguntan, Mariana me dice, con respecto a los hidrolatos, si es cierto que guardan el aroma del aceite, ¿se debe guardar en envases oscuros también o tienen alguna condición para mantenerlo? Si de repente este, los vas a vender rápidamente, no. Pero si estos hidrolatos aún los vas a mantener aún en tu poder, digamos, es necesario que los refrigeres. Sí, es cierto que guardan el aroma. ¿Por qué? Porque en este caso, el mayor volumen de agua de los hidrolatos es el agua. Entonces vas a tener aceite en agua. Es decir, la menor proporción de aceite es, está disuelto en gran cantidad de agua, ¿no? Entonces, eso es a diferencia de cuando tenemos el aceite y tiene aún cierta humedad. Entonces, es cierta humedad, este, nos permite tener agua en aceite, ¿no? Pero en los hidrolatos tenemos aceite en agua. Entonces, va a guardar, sí, pero van a sentirlo un poco más diluido, ¿no? Ahora, cuando esos hidrolatos son no muy agradables. Uno, cuando el aceite no es agradable. Dos, cuando me pasé de la temperatura de destilación. Entonces, ahí sí, cuando exageré mucho con la temperatura o el tiempo de destilación, le di mucho tiempo de destilado, ahí voy a tener problemas y ya el aroma del aceite que me queda en esos hidrolatos, que es básicamente el agua que sale juntos con el aceite y luego se separa, esos son los hidrolatos, entonces voy a tener problemas. Ahí tengo que tener mucho cuidado, ¿ok? Bien, vamos a ver un poquito qué vamos a hablar de la segunda parte. A ver.
extracción. Entonces, y traigan sus dudas. Toda, disculpen, se está demorando. Sí. Ok. Sí, no, no se escuchó bien, profesora, esa última Sí, parte. sí, no, casi no estoy hablando. Es que mi máquina está un poco lenta. A ver, vamos a cerrar esta para que no se lente. Sí, suele suceder. A esta hora se pone un poco pesado el internet. Me parece que se usa bastante. Acá. Ok, acá estamos, parte 2. Ok. Ujú. Quiero compartirles lo que vamos a trabajar. La siguiente clase. ¿Sí? Dice, ¿se requiere algún fijador para los hidrolatos? No necesariamente, pero si quieres echarle, yo aconsejaría, hay unos aceites o sustancias que son tipo aceites que no tienen olor. Si vas a, por ejemplo, si quieres trabajarlos, este, mm, puedes pedir fijadores para aceites, para perfumes. Y ya son sustancias no necesariamente orgánicas, o mejor dicho, naturales, son ya sintéticas, en las cuales actúan como fijadores. Entre comillas, son inertes, inocuas, entonces funcionan como fijadores. No tienen aroma, no tienen color, es decir, no te altera para nada lo que es el componente principal, en este caso los aceites, ¿no? A ver, ¿ven la pantalla? Sí, profesora. Ok. Entonces, ya le puse pantalla completa. La siguiente clase vamos a hablar un poquito acerca de los aceites esenciales, de la extracción, en general de los métodos de extracción. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes me parece que quiere incursionar también lo que es o quiere saber sobre los aceites grasos. De repente esa clase también puedo hablarles acerca de los aceites grasos, cómo se extraen, puede ser. No sé, ¿qué dice? Mm, Sería interesante, pero por mi parte me gustaría aprender mucho más de los esenciales, pero sí puede ser. Ok, ujú, como me preguntaban, bueno, no hay ningún problema. Entonces, la siguiente clase ya, para ir terminando, vamos a hablar acerca de los métodos de extracción. ¿Qué va, qué partes vamos a tocar aquí? Pues vamos a ver las diferencias. Primero, cómo trabajar con la materia prima. ¿Cuáles son los pasos para, para iniciar la destilación, para iniciar el trabajo de laboratorio, vamos a llamarle? Porque cuando uno se pone a hacer experimentos, hasta cuando prepara una comida y le echa un insumo diferente y combina otro, también está haciendo una experimentación y su cocina se transforma en un laboratorio. Entonces, todo eso vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Cómo vamos a preparar la materia prima? ¿Qué requisitos necesitamos? ¿Qué no debemos hacer? ¿Sí? Porque a veces lo hacemos y no sabemos, ¿sí? Entonces, ¿qué no debemos hacer con respecto a la materia prima? Y al final, para obtener el producto que deseamos. En este caso, nuestro producto es el aceite esencial. Queremos que nos salga bien, que nos salga una buena cantidad. Desde ya les recuerdo que no esperemos a que nos salga, pues, ah, una buena proporción de aceite. Generalmente las concentraciones de los aceites es menor al 1%. Eso significa que van a obtener menos de 20 mililitros. De repente, si trabajan un kilo o 10 kilos, van a obtener pues 50 mililitros a lo mucho, ¿no? Por eso es que algunos son exóticos, ¿no? Algunos aceites esenciales son exóticos. Si yo me pongo a trabajar el aceite de romero, que me sale poquísimo,
Entonces me va a salir caro, porque tan solo conseguir la materia prima, eso va a ser muy, muy engorroso. De repente me va a costar más y no tengo materia prima a disposición. Tengo que ver dónde solventarme ese tipo de recursos, ¿no? Ahora, si tengo mi materia prima, obviamente mis costos se abaratan. ¿Por qué? Porque traerlo en materia prima desde la sierra o desde la selva, ¿no? Del norte o sur, también se lleva un costo, más ahora en estos tiempos difíciles. Entonces, tenemos que sacar cuenta, ¿no? Vamos a hablar de la preparación, de los pasos a seguir, de los pros y de los contra, qué cuidados debemos tener, qué no debemos hacer, eh, cómo trabajar con los aceites, cómo los vamos a separar, cómo vamos a purificar los aceites, ¿sí? Em, en las formas de envasado, los recipientes, los cuidados, la limpieza, ¿no? Porque todo eso involucra control de calidad. Entonces, cuando nosotros queramos presentar nuestro producto, venderlo, porque ya hemos incursionado, ya sabemos, hemos acumulado de repente tanta cantidad de aceite que ya queremos venderlo, ¿no? Porque todo implica en la presentación. Entonces, todo eso va desde la preparación de la materia prima, el acondicionamiento del lugar donde vamos a destilar, ¿sí? En la forma en que vamos a destilar para obtener un buen producto. Si fallamos desde el comienzo con respecto a la materia prima, este, ya nuestro producto final va a estar malo. ¿Por qué? Porque sencillamente va a ir ya, se va a malograr, de repente por ahí se contamina, ¿no? Es más, en los recipientes, todo el equipo hay que lavarlo. Sí, en especial cambiamos de especie, porque no vamos a destilar mezclando una con otra. Al momento de hacer el análisis nos va a salir cosas extrañas y de repente no va a ser muy creíble. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, yo les invito a que vayan investigando más y algo que no entiendan, me lo traigan para la siguiente clase para poder disipar sus dudas, aclararles, ¿sí? Existen muchos métodos. He encontrado videos hasta de equipos que venden y te hacen la demostración. De repente pasamos una porque es de vidrio y se puede ver, ¿no? Otra de mi propia experiencia, entonces, para que vean, ¿no? Nosotros ahí en el área donde yo trabajo, que es la universidad, con mis alumnos, dejé un trabajo en donde tenían que destilarme de 10 especies, pequeñas cantidades, no les pedí obviamente 10 kilos, 20 kilos, sino pequeñas cantidades como medio kilo o 100 gramos, sí, entre 400 gramos en promedio en masa seca. Destilamos ajo, destilamos hierbabuena, guión, muña, pero cuando se destiló el ajo era espectacular, el olor era realmente insoportable. Cuando nosotros le sacamos el aceite esencial a este tipo de especies, el ajo es bueno cuando están en, en su matriz. O sea, si separamos el aceite esencial, el ajo se vuelve como no tan bueno, como que le falta algo. Entonces, cuando una especie en especial que tiene aceite esencial como la cúrcuma, como el quión o como el ajo, es todo en su conjunto es un sinergismo que va a actuar como planta medicinal o como medicamento natural. Entonces, por eso también se le llama esencial, porque si le quitas eso, ya dejó de ser, ya no lo podemos reconocer que es ajo, ya no lo podemos reconocer por su aroma, ¿no? Quítale el aceite esencial a una planta aromática, a la hierbabuena, sería una planta verde más, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar la siguiente clase, ¿no? Entonces, ya tienen más o menos un, un punto más o criterios más que ustedes deben evaluar, ¿no?
¿Por qué ese nombre? ¿Por qué esa característica? ¿De acuerdo? Entonces, los espero la siguiente clase para hablar de estos métodos de extracción. Si no tienen más dudas ahora, nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias, profesora. Ahorita mismo Ok. pongo mis plantitas en papel y ya lo saco de la refri. Sí, 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 es preferible. Bien, gracias profesora, gracias a todos también aquí en el chat que están escribiendo. Buenas noches y recuerden que nos vemos en la próxima clase el jueves a las 8 p.m. aquí hora de Lima, Perú. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Ok. Hasta luego.